Claudio Naranjo, escritor, investigador, terapeuta y maestro, uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX que ha dedicado su vida a comprender y sanar los males del mundo, desde la medicina occidental hasta el trabajo con las plantas maestras, desde la meditación budista hasta la psicoterapia gestáltica, desde el arte en todas sus expresiones hasta la sabiduría milenaria del eneagrama. A lo largo de su vida, Claudio Naranjo desarrolló una gran afición por diferentes formas culturales y artísticas. Más allá de su talento musical, ha sido un gran lector de literatura universal, espectador de teatro y cinéfilo. En sus textos sobre psicoterapia y estructura de carácter suelen encontrarse reflexiones sobre tramas de los clásicos literarios, observaciones agudas de grandes personajes de la historia teatral. Como este personaje de la comedia del arte que lleva un puñal, pero más que un agresivo es un crítico. Y recomendaciones de escenas icónicas del cine contemporáneo. Claudio Naranjo integró estas experiencias y conocimientos en el SAT, un programa psicoespiritual de autoconocimiento transformador que constituye un auténtico espacio de formación vivencial de terapeutas, donde incluyó el teatro terapéutico como una práctica fundamental. En su autobiografía, Claudio narra el proceso de crecimiento y enriquecimiento del programa SAT a lo largo de varias décadas, en las que invita a colaboradores, a directores de teatro como Ramón Resino, Juan Carlos Corazza, Antonio Ferrara, Geme López y Alain Vigo para aportar sus habilidades y experiencias a lo que él consideró una cultura única de teatro terapéutico. El SAT combina diferentes abordajes terapéuticos, prácticas contemplativas, movimiento corporal, teatro, música y sobre todo un estudio profundo de las estructuras del carácter y la personalidad a través de su psicología de los eneatipos. Es así como su Gestalt Viva a través del programa SAT es reconocida internacionalmente por lograr integrar un camino tanto apolíneo como dionisíaco, donde el cuerpo, la expresión, el placer y la interpretación dramática tienen un lugar trascendental. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos una vez más en este ciclo de encuentros que llamamos las enseñanzas de Claudio Naranjo en Argentina. Mi nombre es Germán Doín, yo soy uno de los colaboradores de la Asociación Argentina Programa SAT para Educadores, que es la que organiza este ciclo. La asociación está dirigida por Lidia Gramático y este ciclo también. Y hace unos cuantos meses, desde mediados del 2021, venimos invitando a maestros y maestras del universo SAT que han trabajado con Claudio, que han aprendido de él, para compartirnos y conversar sobre diferentes aspectos que hacen a la mirada de la Gestalt Viva, el trabajo psicoterapéutico que se realiza dentro del SAT, y principalmente el abordaje del autoconocimiento que nos legó Claudio Naranjo. Hoy es uno más de ellos, este es el quinto encuentro, en donde tenemos el placer de contar como invitado a Juan Carlos Corazza, y bueno, vamos a ello. Tenemos una pequeña presentación de nuestro invitado y ya vamos a ir directamente a conversar e intercambiar sobre el tema que nos convoca hoy, que es el teatro. Juan Carlos Corazza. En su adolescencia se inició como actor en la provincia de Córdoba, Argentina, y muy pronto participó en numerosas producciones de teatro, cine y televisión en el país, donde comenzó a impartir clases de teatro. Desde 1990 dirige y produce obras en España, donde creó el Estudio Corazza para el actor, una de las más reconocidas escuelas de interpretación del país. Allí prepara a actores y actrices de reconocimiento internacional. Entre ellos es especialmente conocida su labor como coach de Javier Bardem en sus películas más premiadas.
Su formación artística convive con una profunda formación humanística y terapéutica en terapia Gestalt, en especial dentro del programa SAT, bajo la guía de Claudio Naranjo. Ha creado propuestas de entretenimiento teatral específicas para la educación, centros de formación profesional y programas de desarrollo personal. Imparte cursos en Italia, Brasil, Argentina, Chile, México, Rusia y Estados Unidos, y hace años es parte de la escuela SAT, como responsable de módulos de teatro transformador y teatro terapéutico dentro del programa en distintas partes del mundo. Bueno, Juan Carlos, bienvenido a este espacio. Hola. ¿Cómo estás? Un placer contar con tu presencia a la distancia, ¿no? Como nos ha permitido estos últimos años durante la pandemia, pero bueno, también nos ha acercado y nos permite tener estas conversaciones, que tal vez de otra manera, no sé si nos daríamos la oportunidad o el tiempo, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Germán, a ti, a Lidia Gramático y a la Escuela SAT de Argentina, que tanto quiero y que especialmente siempre me llega al corazón todo el esfuerzo y la labor que hacéis. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que tenemos muchas cosas para compartir, para conversar, para hablar. Compartirles que la idea es acercarnos de diferentes lugares a una conversación, a elementos en común. Por un lado, el trabajo terapéutico que nos abre Claudio, y en particular el teatro, ¿no? Que es tu área de especialidad como maestro de actores y como actor también. Pero me parece que eso nos abre un abanico muy grande de conversación. Entonces yo me hice todos mis apuntes, hice la tarea, ¿no? Como quien dice acá. Pero no quería dejar de empezar por tus inicios, principalmente porque sos argentino y cordobés, si no me equivoco. Cordobés y de Adelia María, provincia de Córdoba. Adelia María, capital de la alegría. Qué bello. Y tú haces teatro, actuás desde muy temprana edad, si no me equivoco. Sí. Muy chiquito. Bueno, yo llevo ya 32 años aquí en España, concretamente en Madrid, entonces mi manera de hablar no es ni de aquí ni de allí, así que pido disculpas en esta especie de mezcolanza de idioma, de lengua. Yo empecé en mi pueblo ya disfrazándome desde que tengo uso de razón, muy pequeñito, con una vecinita. Yo creo que es muy curioso porque una de las primeras representaciones que recuerdo era disfrazándonos con trajes del duelo que estaban llevando su madre y su abuela por el padre muerto de esta vecinita, que tenía la misma edad. Y vistiéndonos con estos trajes salíamos por el pueblo creyendo que nadie nos descubriría y que asustaríamos a la gente. Y de alguna manera yo creo que elaborábamos aquel duelo tan duro a los 2 añitos. Y en esa edad, 2 años, 3 años, ya tengo recuerdos de disfrazarme con ramas, con lo que había, y de representar sin haber visto teatro. Mi primera conexión con el teatro fue con el radioteatro. Lo que escuchábamos por la radio siempre a la hora de la siesta con mi hermana Mabel y esta amiguita, era una manera de soñar o de fantasear o de emocionarnos con otros mundos que iban más allá de lo que ahí veíamos cada día en el pueblo, tan pequeñito en aquel entonces. Hoy ya un pueblo grande. Y me vas a preguntar cosas. Sí. Sí, vos te formaste con Carlos Galdolfo, que es, para quienes vienen del ámbito terapéutico, tal vez no conocen, ha sido un gran actor y formador de actores en Argentina, en nuestro país, que ha trabajado con tal vez las figuras del cine argentino, de las más reconocidas, y tú te formaste con él en los 80.
Sí, tuve la gran suerte de encontrar a Carlos cuando él retomaba la enseñanza después de un periodo en el que se había alejado de la actividad por su operación y por sus temas de salud. Y para mí fue fundamental para mi vida personal y también para mi vida profesional. De hecho, probablemente no estaría aquí si no es por Carlos. Entre otras cosas, él fue el primero en hablarme de Claudio Naranjo. Y una de sus frases era: si yo tuviera tu edad, me encantaría conocer a ese hombre. Ese es el hombre que habría que conocer en este momento, me decía, pocos años antes de que yo viniera a España, con un libro que Carlos me había regalado, que era Vieja y novísima Gestalt, donde Claudio y Fritz Perls escribieron cosas tan interesantes. Es un libro que es una joyita. Y tú ahí decidiste Pero, venir, ¿no? Decidiste viajar a España, o sea, hacer formación, hacer teatro, bueno, dirigir obra, pero también hacer formaciones y ya te quedaste. sí. Bueno, no sé si lo decidí o lo decidió la vida o lo decidió también, bueno, las gentes que me convocaron aquí. Me ofrecieron o se abrieron las puertas para que yo dirigiera una obra de teatro en Sevilla y para que diera un curso aquí en Madrid para actores profesionales, y eso fue lo que de alguna manera terminó de impulsar algo que yo ya estaba sintiendo. Yo tenía ganas de hacer una experiencia fuera de Argentina y concretamente en España, porque ya había tenido alumnos españoles en la escuela de Carlos, de Gandolfo. Fue Gandolfo quien me dijo un día que se venía a España para dirigir una obra: tú ahora te haces cargo de tal curso y tal otro. Y yo me sentí como pez en el agua y empecé a dar clases allí muchos años antes de venir a España a enseñar, ¿no? Pero sí, ya estaba en mí el deseo, las ganas, y creo que también mi querido padre había sido fundamental en esto, porque él me había regalado un dinero que me alcanzó para comprar ese pasaje, porque aunque tenía estas invitaciones de trabajo de españoles, no era un contrato tan bueno que incluyera el pasaje. Y yo me lo compré con aquel dinero que mi padre me regaló, vendiendo, justamente, curioso, vendiendo una casa de la infancia, y con eso yo me vine a España. En aquellos momentos, bueno, mira tú lo que ha pasado económicamente, que el dinero de una casita en Adelia María alcanzaba solo para comprar un billete de avión en Panam. Claro. Y bueno, Bueno, pero eso tú, no tiene ningún interés. para los que, no, a mí me interesa saber cuándo tu universo del campo del teatro y de la actuación se encuentra con la figura de Claudio, ¿no? Ya Gandolfo te hace la referencia, te invita, te regala el libro, pero ¿cuándo tú conoces a Claudio? ¿Cuándo te encuentras con él, con su mirada? ¿Cuándo empieza a hacer sentido eso en tu vida o a entrar en tu Claro. vida? En el primer año que estoy en España, yo localizo a Paco Peñarrubia, que es el creador de la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt, y yo me formé en la Gestalt en la escuela de Paco Peñarrubia, y lo hice por interés personal, no para convertirme en terapeuta gestáltico. Pero cuando voy a ver a Paco, en ese primer año que estoy en Madrid, pregunto por Claudio, porque Paco era el escritor del prólogo en este libro que me había regalado Gandolfo, en este libro de Claudio. Entonces le pregunto: ¿y Claudio? ¿Tú conoces a Claudio? ¿Cuándo viene? Y entonces Paco ya me dijo: está el SAT, se estaba haciendo, creo que era el segundo o tercer SAT que se hacía aquí en España, y entonces pues fui al SAT. Fui a ese SAT apenas llegado yo aquí a Madrid. Y fue muy bueno, porque en mi presentación en el SAT, el primer día, estaban allí Claudio y Susie Stroke, la maravillosa terapeuta y maestra y una de mis mejores amigas de toda la vida, que ya nos ha dejado y se ha ido al otro mundo ya hace tiempo, pero ellos dos me acogieron con muchísimo cariño. Cuando me presento el primer día en el SAT,
claro que lo primero que hablo es de mi experiencia profesional como actor. Y Claudio me interrumpió y me dice, no hace falta que tú sigas aquí hablando. Yo creo que tú nos vas a enseñar a actuar. Y creo que nosotros te podemos enseñar a dejar de actuar. Así que vamos a hacer un buen intercambio. Estas intuiciones de Claudio, que en este caso le salió muy bien. Y Claudio siempre fue alguien tan abierto a probar, a conocer, a integrar en su trabajo diferentes enfoques. Y en este caso, bueno, fue muy fructífero para mí, sin duda. Y yo creo que Claudio estaba muy contento con lo que yo pude ir aportando. Sí, y que lo que fuimos creando también juntos, ¿no? Claudio, seguramente tú lo sabes y muchos lo saben, Claudio siempre fue alguien muy interesado y amante del arte y específicamente de lo expresivo. Y claro que lo expresivo en cuanto a teatro, como cuerpo y otras áreas, en el SAT sería una contribución que él iba luego a desarrollar, a sostener, a mantener y que gracias a Dios todavía sigue siendo parte del programa SAT que él dejó también organizado, estructurado para que otros continúen, ¿no? ¿Yo contesté algo? Sí. No, me parece bien, ¿verdad? Me gustaría como meterme un poquito más ahí, si te parece, porque Sí, ya que abriste como pueda. este camino, ¿no? Porque el teatro tradicionalmente es como el lugar de la ficción, ¿no? El lugar donde sucede lo que tal vez no sucede en la vida real, pero no se acerca a lo verdadero, a lo auténtico, ¿no? Y tal vez en el trabajo de Claudio aparece esto, como el teatro como una ventana hacia personajes, hacia historias, hacia elementos mucho más verdaderos y más auténticos que los de tal vez la vida misma, ¿no? ¿Cómo es el tipo de teatro que haces vos y que has ido construyendo y que seguís construyendo? Bueno, hay una forma, una manera de hacer teatro específica para el SAT que surgió en estos primeros SAT que hice con Claudio. Ramón Resino era la primera persona o el primer teatrero que estaba colaborando con Claudio cuando yo llego al SAT, pero Claudio estaba queriendo hacer algo muy específico que tuviera que ver con, entre otras cosas, con poder revelar aspectos del carácter, de la personalidad y poder también abrir posibilidades a través de la actuación para explorar también lo que él fue, denominando como la virtud y otros personajes, digamos, que pudieran ir más allá de los personajes conocidos que en la vida, entre comillas, los personajes que en la vida actuamos, ¿no? Entonces, en estos primeros encuentros, Claudio estaba, bueno, pues interesado en lo que yo ya venía haciendo en la escuela de Gandolfo y lo que yo iba, con mi intuición y mi creatividad a veces más libre y a veces un poco más, de alguna manera, teniendo muy en cuenta las enseñanzas de Carlos, pero yo iba encontrando una manera un poco más personal de trabajar, en donde para mí explorar, y en esto Claudio me ayudó mucho, ¿no? El explorar la identificación y la desidentificación con los personajes que hacemos en la vida y también con los que hacemos dentro de la ficción o de la clase de teatro, o luego en la vida profesional con los actores. Este tema de entrar y salir y de no creernos ninguno. De alguna manera, estar abiertos a que todos estos pensamientos y actitudes no necesariamente son lo único verdadero y real que tenemos. Como esto, que estamos, como este personaje que, permíteme, con cariño te digo, este personaje que estás haciendo, que te sale impecable y que es estupendo en cuanto a ayuda para que yo pueda, bueno, pues hacer el mío, que es una parte, pero que ahí yo creo que todo el aprendizaje que yo hice personal, el trabajo sobre mí, que pude hacer con Claudio, con la terapia Gestalt, un trabajo que yo ya había iniciado gracias a unos maravillosos terapeutas psicoanalistas en Argentina, muy preparados, muy innovadores, con mucho coraje,
fue una trayectoria un poco larga también en el trabajo personal que yo venía o que traía de Argentina y que a Claudio le interesó mucho, porque los psicoanalistas que yo tenía en Argentina, Fontana, Loschi, eran terapeutas, al menos en aquel momento, yo ya he perdido contacto con ellos, pero muy, de alguna manera, investigadores, buscadores, realmente trabajaban también con la sesión prolongada, con el cuerpo, con el psicodrama, con el masaje. Era gente muy creativa en su búsqueda. No sé, repito, reitero, no sé cuál fue el desarrollo, la evolución de ese trabajo del que me fui alejando. Pero Claudio, como buen buscador que era, y como alguien tan abierto, no solo a una forma de trabajo, sino a muchas, porque luego de crear esto conmigo y de impulsarme tanto a que yo fuera introduciendo en mi trabajo en el SAT lo que yo encontrara más, adecuado en cada momento, pero sí que se creó una forma específica para ese teatro, que no es mi manera de trabajar para formar actores profesionales. Yo he ido formando y se ha ido dando gracias a ir encontrando actores que quisieron formarse también en el SAT y en la terapia Gestalt y en otras disciplinas humanísticas, pues he ido formando un equipo de trabajo que también aporta al SAT su propia manera de trabajo relacionada o conectada con lo que yo he creado para el SAT, pero que no es lo mismo que hacemos dentro de la escuela de actuación, donde hay que atender, entre otras cosas, al texto de una manera muy específica y a otros asuntos que tienen que ver con la técnica, de poder repetir, de poder funcionar en un escenario durante tantas representaciones o en un rodaje. Pero por volver de alguna manera, creo, a tu pregunta o a una de las características del trabajo, que sí está en los profesionales y está en el SAT, esta especie de juego, de invitación a entrar y salir, a creerse y tomarse a pecho en el momento, digamos, el personaje y también a soltarlo. Algo así como también un queridísimo maestro mío y muy importante, aunque él decía que éramos más amigos que maestros porque compartimos mucha intimidad, ha sido Augusto Fernández. Y Augusto Fernández, recuerdo que en mis primeras clases de actuación con él, que no fueron muchas, pero fueron significativas, él decía, el 90%, el 99% metido dentro del personaje, pero un 1% fuera, con la conciencia de ver que eso es un juego. Y a mí me ayuda a veces en la vida no estar tan identificado como con eso que estoy haciendo, con eso que estoy diciendo, pensando, sintiendo. Y este aprendizaje es una de las riquezas que Claudio me ha aportado, el no identificarte con las olas, ¿no? Con estas olas que vienen y van de la emoción, del pensamiento, incluso del propio comportamiento. Y en ese sentido, bueno, yo no me siento para nada un experto ni, vamos, en meditación, pero todo el trabajo que Claudio aporta en la meditación ayuda mucho a encontrarse con esa serenidad o con esa paz o con cierta felicidad que subyace, ¿no? Más allá del personaje que hacemos o de los personajes que tenemos que hacer para actuar, para funcionar y a veces incluso para ayudar a otros, ¿no? Bueno, me parece... A los queridos oyentes. Bueno, comparto también que hay, voy comentando que hay, por la diferencia horaria, esta transmisión, mucha gente la va a ver diferida, pero hay algunos miembros de la comunidad y amigos que la están viendo en vivo que nos pueden hacer comentarios y que los vamos a compartir. Hablamos recién de lo que... ¿Yo te puedo preguntar a ti? Sí, por supuesto. Esto que acabo de decir, ¿qué te parece? A mí ¿Tiene sentido? Sí, hace sentido. A mí me hace sentido porque un poco la búsqueda era conversar sobre como dos caras de esta moneda, de esta conversación, ¿no? Una esta de
lo que el teatro ha ofrecido o ha acercado al trabajo terapéutico en el marco del SAT y lo que, bueno, Claudio ha buscado en ti y en otros, ¿no? Como nos has mencionado recién, ¿no? Y esto de entrar y salir de los personajes es algo muy claro y patente que se vive principalmente o en el SAT 1, que yo lo he vivido contigo de tu mano, ¿no? Y que para mí ha sido como un descubrimiento maravilloso. Pero ahora me interesa como saber al revés, digamos, ¿qué ha traído el trabajo de la Gestalt de Claudio, del Enneagrama, del SAT, a la formación de los actores? ¿Tú ves que el actor se lleva algo ahí en eso? ¿No? Esto es algo que me parecía interesante. ¿Los actores están interesados en esta búsqueda, en el trabajo del teatro? ¿Es algo que circula, que te interesa que circule? ¿Cómo has unido estos mundos? Bueno, cuando en el año 90 yo empecé a trabajar en España, muy poca gente o no eran demasiados los actores, directores que hacían terapia. Y eso ha cambiado muchísimo. Mucha agua ha corrido bajo el puente, digamos. La de Gestalt no era tan conocida como es ahora. Muchos actores que han trabajado conmigo y otros que no han trabajado conmigo acuden a los SAT aquí en España y en otros países del mundo donde yo he trabajado. Pero sí es verdad que al menos aquí los actores que hacían terapia en los 90 eran pocos y a veces mirados con con prejuicio. Algo que ahora ha cambiado mucho, porque yo creo que hay mucho más conciencia de la necesidad y de los beneficios que trae el trabajo terapéutico. Pero tú me preguntas de qué es lo que la terapia aporta al teatro, dices tú. Sin duda que trabajar con actores que tienen un conocimiento y un desarrollo personal consistente permite a veces una libertad y de alguna manera, una serenidad a la hora de trabajar, una tranquilidad, una no tensión extra que en algunas personas puede ocurrir. Pero es verdad que a veces, que todo depende, digamos, del tipo de terapia o el momento en el que esté. Porque, a ver, en el trabajo con los actores, el camino es específicamente artístico. No es por supuesto, que en la medida que se transitan personajes con conciencia, con profundidad, con sensibilidad, con creatividad, puede ser que uno salga mejor persona, pero a veces hay actores que han hecho muy bien Hamlet. Y en Hamlet se puede aprender muchísimo sobre la vida y sobre los valores más nobles del ser humano y puede uno preguntarse, ¿dónde soy yo corrupto? ¿O qué conozco yo de la corrupción? ¿O dónde puedo llegar a corromperme? Pero hay actores que han hecho Hamlet y que después no se mejoraron como persona. Entonces, y han hecho un excelente trabajo. Y otros a veces que tienen pues un camino mucho más avanzado como personas, no llegan tal vez tan lejos. Es un misterio. No siempre va acompañada la calidad de la actuación con la calidad del trabajo personal que se haya realizado. Pero yo creo que sin duda el trabajo terapéutico ayuda muchísimo a una creatividad artística más luminosa, más saludable y sobre todo a tener de alguna manera una capacidad de tratarse y tratar mejor a los compañeros, no solo a los personajes, ¿no? ¿Cómo me podrías ayudar a que yo sea más específico en esto? Porque estoy preocupado con intentar resumir algo que tiene que ver con, bueno, una experiencia muy vasta o muy grande que tengo, porque yo trabajo desde hace mucho tiempo y hay una variedad muy grande de actores y de actrices y de su relación con esto que preguntas.
A ver, Sí, a mí intentemos. me inspiró toda una de las cosas que conversábamos previamente para preparar el encuentro es una conferencia que tú organizaste con Claudio hace algunos años En el teatro español, eh, sí. en el Teatro Español, de la cual de hecho tengo un pequeño fragmento que habla algo de esto, que si quieres lo A compartimos ver, para también invitar a a la ver, gente a verla completa cuando quiera. sí, Y ahora conversamos a partir de eso. qué bueno. Bueno, a través de los años he visto que no se necesita plantear un teatro terapéutico para que el teatro sea terapéutico. Uno se encuentra con cosas muy reales de uno mismo. Es una actividad de mucho potencial, tanto para la liberación de salirse de los hábitos obsoletos que a uno lo limitan, como para el conocimiento de sí mismo, para descubrir rincones del alma. Hay algo de lo que traía yo, ¿no? Y esta es una conferencia fascinante para los que, bueno, les interesa una visión profunda, y en este caso del teatro, donde Claudio recorre diferentes personajes, ¿no? De la literatura universal y del teatro, de Shakespeare, de, bueno, Quijote y Edipo, y los analiza con su mente magistral, ¿no? Y a mí me parece que hay algo de interesante ahí, porque él toma, bueno, en este caso, un personaje de la literatura, digamos, y algunos de teatro, que ya en sí mismo, esto que vos decías me parece que es la clave, ¿no? Ya traen una joya, ya traen una propuesta de transformación, ya trae una visión del mundo y un proceso de transformación, ¿no? Y el actor, de alguna manera, se lanza a eso, se pone en esa piel. Y bueno, qué mejor, ¿no? Yo te he escuchado hablar en otras entrevistas de esta idea de un actor capaz de poder transmitir la verdad de ese personaje, ¿no? El origen de su malestar, de su... Sí. A mí me pasó, recuerdo, en el conservatorio, en mis años de estudiante en el conservatorio, que era fue una de las primeras veces donde yo estaba encarnando todo el dolor sin conciencia, porque no estaba todavía, no había empezado terapia, tenía 17 años, 18, y recuerdo salir a escena y ser como tomado por un dolor tan profundo del que no tenía tanto registro en mi infancia, a pesar de haber tenido momentos de pataleta cuando niños y de mucho dolor, pero recuerdo que en el teatro empecé a poder como encarnarlo y empezar a tener conciencia de esto. Casi que yo diría, empecé a sentir más en el teatro que en la vida en aquellos años, como si empecé a sentirme más e incluso empecé a ver más a los demás, a quien tenía enfrente, los veía de una manera más viva en escena que luego saliendo de escena. Hay algo que la escena genera, que estar incluso cuando hacemos teatro con gente, con aficionados, con gente que hace teatro para la vida, como eso que llamamos aquí en esta escuela, aquí en Madrid, en este estudio, cuando la gente sale a escena, hay algo de el estar siendo visto y el querer poner todo lo mejor de ti. Hay una intensidad que se concentra, hay una especie de vibración en el cuerpo que aumenta y que hace que los sentidos empiecen a despertarse. Claro que es un proceso que hay que trabajar para ayudar a que la gente, en vez de vivirlo como un bloqueo, como timidez o como inhibición, lo viva como una fiesta, como el placer de abrirse, de encontrar la libertad, el permiso para ser, para jugar esas voces, esos sentimientos que hay en el corazón. Y para mí, a mí me ha ayudado mucho a tratarme con más cariño a mí y también a ser de alguna manera o encontrar la manera más cariñosa, sin que por eso en algunos momentos parte del cariño tiene que ver con al otro animarlo muy energéticamente. Recuerdo que una de las cosas que yo
hacían las primeras épocas de trabajo con Claudio, era algo que les hacía mucho a los actores profesionales y que me daba, o a los que se formaban, y que me daba muchos resultados, que les decía, ya, hazlo ya, no te lo pienses, hazlo ya. Y en algún momento le decía a Claudio, esto no es demasiado decírselo a gente que no viene aquí para ser actor. No, eso por favor me encanta, no dejes de hacerlo. Ya, y él me llamaba, en los primeros años me decía, me veía a mí y me decía, ya. Me decía, ya, cuando me veía aparecer ahí en las reuniones. Justo trajiste una respuesta, pero la voy a compartir para completarla. Una pregunta que hicieron ahí desde las redes sociales. ¿Qué consejo les darías a aquellos que están analizando hacer el SAT aquí en Buenos Aires en febrero? Que de paso decimos que se hace un SAT 1 en febrero, pero que dudan de su participación porque les da vergüenza hablar delante de la gente o actuar, en tu caso específicamente, ¿no? Es decir, vos que has hecho tanto SAT con aficionados. Sí. Bueno, yo diría, depende, porque la vergüenza de uno no es la vergüenza del otro. A veces es más timidez que vergüenza, a veces es más miedo y no es exactamente vergüenza. Y ya ir identificando estas variantes, ya puede ser que ayude, que sea un paso. Y también saber que en el SAT, por lo menos mientras yo estoy y en los que yo he participado, no se trata de forzar a nadie ni de empujar, sino de acompañar. Y también poder ver cómo uno se convierte en amigo de su vergüenza, o de su miedo, o de su timidez, o algunos le llaman o de su resistencia, o de su no tengo ganas de hacerlo, y cómo de alguna manera conversar, no discutir con eso, porque si tengo vergüenza y además discuto con la vergüenza, pues doble problema. Parte del trabajo en el teatro a veces tiene que ver con hacerse amigo, no discutir, es decir, no generar más conflicto, sino empezar de alguna manera a hacer las paces con lo que uno tiene, porque yo creo que parte de la transformación que el teatro puede ofrecer en una sociedad también, pero empieza por uno mismo, ¿no? Es cómo integrar, cómo juntar, cómo unirse, cómo no disociar. Yo a veces miro a la cámara y a veces te miro a ti. Y miro a la cámara porque me gusta imaginarme el público. Pero cuando miro a la cámara, me parece que estoy mirando al cielo, porque al cielo me cuesta mirar, pero intento mirar cada vez que puedo. ¿Tú qué me dices? Bueno, la experiencia que tienes cuando miras a la cámara es que me miras a mí, pero yo sé que estás mirando a la cámara, ¿no? Entonces, pero es interesante porque de alguna manera vivimos así, ¿no? Es como creyendo como que la energía está en un lugar y luego está en otro, que nuestro personaje le habla a alguien y tal vez nos habla a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y ya quien le está hablando ya no existe más. Perdona, no te pude oír bien esta última. Que a quien le habla nuestro personaje tal vez ya no existe más, ya no está ese que nos ayudó a crearlo originalmente, ¿no? Sí, porque estas habladurías no son más que invenciones, ¿no? del pensamiento, ¿no? Se deshacen, cambian, y parte de la actuación tiene que ver con qué tipo de pensamientos creo, qué tipo de pensamientos tiene el personaje. Y también, claro, en el trabajo profesional, qué pensamiento hay del autor en esa obra o en esa historia. Entonces, el hablar con uno mismo y el ser más consciente de cuáles son los diálogos que tengo, los recurrentes, los que vuelven a aparecer, y cómo es que desaparecen. Esta es una conciencia que los actores o las actrices y por supuesto los directores, guionistas que tienen un trabajo personal, hay más conciencia de un conocimiento todavía mayor de cuáles son los diálogos que cuando hay que dirigir un actor o cuando un actor o una actriz está a punto de encarnar un personaje o de salir a escena, también hay diálogos que ya no son del personaje, que son del actor mismo, y a veces se interponen o interfieren. Y parte de la actuación es algo así como vaciarse de los propios pensamientos, dejarlos de vacaciones y entrar a crear
o estar en los pensamientos del personaje, no solo en las emociones, en los comportamientos. Es un juego complejo, no en el sentido de complicado, porque no es tan complicado, complejo en el que hay muchas notas, colores que crear, ¿no? Bueno, apasionante. ¿Qué dices? Se me ocurre, me estoy pensando en la gente que puede estar viendo esto, ¿no? Eventualmente y que diga, bueno, yo la verdad es que quiero hacer trabajo personal, pero no solo no me animo por vergüenza, sino porque, bueno, tal vez hay otras maneras de llegar. Digo, ¿no? ¿Qué me ofrece el teatro? ¿Y qué has visto tú en los asistentes al SAT, de haber acompañado tantos, digamos, que el teatro, qué puertas abre? ¿Qué mecanismos ayuda a transformar ahí? Por supuesto, depende de cómo esté uno, la actitud, la disponibilidad que uno tenga, la entrega, la fe que le pongas. Es decir, no hacerlo por presión. Yo creo que no hay que empujar a nadie nunca a nada, ¿no? Otra cosa es estimularlo, motivarlo. Pero creo que el placer, el gusto, es decir, quien lo probó lo sabe, como dice la letra. El instinto, el placer por jugar, está en los niños, está en nuestro origen. Una niña jugando con su muñeca y creyendo que es la mamá o la doctora de la muñeca, o que la entierra o que le pega, y está jugando de alguna manera con una ficción y creyendo que la muñeca es una bruja o que es su hija. Esta capacidad de jugar, este placer de entrar en una ficción y de alguna manera dejar un rato de lado la, entre comillas, realidad o los problemas que tenemos, es un gusto. Durante un momento, darte el gusto de ser todo lo malo que no puedes y que mejor que no seas en tu vida, digamos, lo malo, entre comillas. A través de un lenguaje creativo, si se puede, artístico, si es posible también con buen gusto, ser ese asesino o ese santo. O ese sátiro que en la vida probablemente no puedes ser ni quieres y que eliges no serlo, es una invitación de alguna manera a la libertad, a encontrarte con la posibilidad también de la inocencia del niño. La inocencia no por infantilizarte y por hacer tonterías o bobadas, la inocencia en cuanto a la pureza de poder sentir, de poder creer, de poder, en consecuencia, actuar con espontaneidad, sin tanta armadura, sin tanta coraza o corazza, como es mi apellido, que tiene dos piacetas, una coraza blindada. Es decir, este blindaje, cómo ir de alguna manera disolviéndolo un poco. Tú dices cómo animar a la gente que dice, ay, tengo terror, no voy a un SAT o no me voy a meter en una clase de teatro para aficionados porque me voy a sentir en peligro o amenazado. ¿Cuál es el peligro? Si los profesionales que conducen el teatro son gente formada con el teatro, en el teatro, y tienen una pedagogía teatral y además tienen trabajo terapéutico. De hecho, mi equipo en la escuela no solo tiene experiencia y trabajo de formación teatral, sino que tienen una formación humanística, una preparación en la Gestalt, en el SAT, muy directamente muchos de ellos con Claudio y con otras gentes del equipo. Es decir, yo creo que para trabajar con el teatro terapéutico, perdóname que inaugure un tema que no sé cuánto interés le ves, pero creo que para trabajar en el teatro terapéutico, yo creo, me parece a mí, es algo que he compartido muy profundamente con Claudio y Claudio ha probado de todo. Me parece que es conveniente tener una formación teatral y una formación también en el trabajo en la escuela del SAT, ¿no? Me refiero cuando se hace trabajo terapéutico orientado al SAT, pero también hay trabajos de teatro terapéutico no vinculados al SAT que pueden ser excelentes.
Yo creo, es mi manera de pensar, no soy dueño de ninguna verdad, pero me parece que quien haga teatro terapéutico es bueno que tenga formación en ambas áreas. Es decir, un terapeuta que usa el teatro como herramienta es una cosa y que me parece que lo puede hacer tal vez muy bien, o no, no lo sé. Pero creo que una cosa es un terapeuta con capacidad y formación en su trabajo que utiliza herramientas, pero hacer teatro terapéutico creo que requiere una buena formación teatral también, me parece. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Qué Sí, pensará la sí, gente de nosotros? y esto es algo que se hace evidente, o por lo menos para compartir también con tal vez los que no, no han hecho un SAT. El teatro tiene un rol fundamental en el primer SAT, ¿no es cierto? Bueno, Sí. es ahí donde yo te conocí, pero está presente en toda la visión de Claudio, pero tiene un lugar fundamental en uno de Y los el SATs. cuerpo, perdona, Germán, y el Y el cuerpo también, el cuerpo, trabajo corporal, sí. El absolutamente, movimiento sí. auténtico es algo que Claudio le ha dado, igual el movimiento espontáneo, le ha dado un lugar en el SAT 1 que creo que es muy valioso. Y esto que tú dices de tener profesionales del teatro, en tu caso, y bueno, en el caso de varios otros, que son en general los que sostienen Trabajo de esos teatro. espacios, ¿no? El trabajo de teatro, que son profesionales que vienen del teatro y que tienen formación terapéutica, es clave, ¿no? Sí. Es clave para ese trabajo terapéutico. Los asistentes recién aquí en el backstage me compartían, ¿no? Lo que los asistentes del SAT, una vez que atravesaron ese trabajo, no lo olvidan jamás, Sí. porque han logrado ver elementos, encontrar Sí. personajes, ¿no? Desarmar Sí. personajes propios, reírse de Claudio, ellos, por lo alguna menos. vez, perdona, Germán, disculpa, Sí. que nos pisamos a veces. Claudio me invitó la primera vez que quería hacer una experiencia de teatro también en el SAT 4. Me invitó y después alguna otra vez, y lamentablemente yo no siempre he podido responder a las hermosas invitaciones de Claudio, porque mi vida y mi trabajo está más centrado al trabajo teatral, aunque el SAT siempre estará, y le he prometido a Claudio, a pesar de la pausa, volver. Pero cuando él me invitó y cuando se hace teatro también en el 4, es una fiesta porque la gente ya ha hecho un recorrido y lo que se puede trabajar ahí en el SAT 4 es de otra naturaleza. Es una locura creativa tan libre y tan inteligente también, donde se viven experiencias que mucho tienen que ver también con algo de mirar el recorrido hecho, lo avanzado, y también que el trabajo con el teatro es infinito, no tiene límites, porque uno va cambiando y los personajes que dentro de uno aparecen, que van floreciendo, los personajes que uno se tiene que ver en la vida con situaciones que de golpe, como decía Shakespeare, ¿no? Uno es de una manera hasta que aparece determinada escena y sale un personaje que no te habías imaginado que tenías dentro. Es aquello de, te ha pasado una desgracia en la vida y de golpe apareció una fuerza tremenda. O apareció algo de un abandono que no puedo ni quiero luchar con eso. Es decir, la vida te da sorpresas y con las sorpresas aparece de golpe. Es decir, la vida te pone frente a escenas inesperadas y aparece en uno, pues, una voz o una fuerza o lo contrario que no te esperabas. Y es tan rico generar esas escenas en el teatro, no en la vida. Claro. No por un afán de controlar, vamos a prepararnos a ver qué pasa si te aparece esta escena. Porque, bueno, si pones a alguien, bueno, una chica que no ha tenido un hijo nunca y la pones en un personaje embarazada y teniendo un hijo, bueno, en ese momento de la vida tal vez le aparece unas ganas tremendas de tener el hijo o nada que ver, rechazo y bueno, y frente a esa situación lo que quiere es que se pone muy, que nada, que no lo quiere tener. Pero tal vez cuando le pase eso en la realidad le aparece otro personaje. Pero uno va conociendo voces o personajes que tiene dentro. Y la aventura de conocerse a uno mismo, de hacer el viaje, también llamado, conocido como el viaje del héroe, o ya desde Edipo, ¿no? Aquella frase de conócete a ti mismo, cueste lo que cueste. Bueno, es algo que
hay que esperar cuál es el momento. Hay que confiar que tal vez podemos animar a la gente o contarle nuestra experiencia. A mí me ayudó, a mí el teatro me salvó la vida. Gandolfo, vamos, ayudó a que esto fuera así, y sin duda Claudio hizo que mi vida empezara a tener sentido. Y por supuesto, gracias al teatro también conocí a una de las personas más importantes de mi vida, o la más importante, que es mi mujer, Bettina Weissman, que la conocí gracias a Dios y gracias a Claudio, gracias al SAT, porque ahí nos conocimos. Sí. En mi escuela de teatro también se han encontrado muchas parejas y han tenido hijos, pero en el SAT se forman muchas parejas. Parece que estoy haciendo propaganda del SAT, pero es que es real. Hay muchos encuentros de amor para toda la vida, o de amor para algunos años, que se dan en el SAT, ¿no? Porque una de las cosas del trabajo que hacemos, yo creo, del trabajo que buscamos, es abrirnos al amor, ¿no? Al amor a la vida, al amor a uno mismo, a esto que Claudio tanto ha predicado, ¿no? Ámate al prójimo como a ti mismo, pero qué difícil es amarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo aprender, ¿no? A no idealizar o fantasear con uno mismo, sino a quererse, y querer, entre otras cosas, yo creo que a uno mismo. A mí me ha ayudado cómo querer a mi vergüenza. Esto para seguir contestando esa pregunta que hizo alguien, y que es una pregunta tan valiosa. Yo tuve una mamá con mucha vergüenza, con una vergüenza tremenda, y yo, bueno, por amor a mi mamá, pues introyecté mucho de esa vergüenza. No sé si la palabra es introyecté, es muy rimbombante, o me la comí, o la adopté, o la imité. Pero bueno, amar también esa vergüenza, y tal vez la herida que hay detrás de la vergüenza, a mí me ayudó mucho. Bueno, no avergonzarme de lo que soy y como Dios me hizo, o la vida y las circunstancias, ¿no? Bueno, todas estas cosas que mencionas, desde haber tenido el placer de verlos a ti y a Bettina trabajar juntos y disfrutar, así que un placer, un beso grande para ella. Y además, estas escenas, ¿no? Estas escenas que comentas, de que, sí, yo cuando mencionaba, yo ya me acordaba de 2 o 3 escenas que solo vi estando en personajes en un espacio de teatro contigo, ¿no? ¿Quieres contar una que te acuerdas? No. Yo recuerdo una muy patente en la cual era esto, una escena que aparece que en la realidad no hubiese aparecido, no me lo hubiese imaginado, que era yo un príncipe en un momento con un impulso de matar a mi madre, digamos. De hecho, salió un impulso muy grande ahí, que era un personaje opresor y demás en la escena, y para mí fue tremendamente liberador eso. Y claro, es algo que obviamente en la vida real uno no va a querer hacer nunca, porque amamos a nuestras madres, pero qué importante ver elementos, ¿no? Que sí hay que llevar adelante, tal vez en otro plano, en otro nivel de conciencia. Y sí, tal vez para encontrarte después mucho más puro con tu madre, o con el amor mucho más puro y esencial con tu querida mamá, ¿no? A veces exorcizarlo es el sentido del teatro, ¿no? Exorcizar algo. En la medida que lo transitas, tal vez ya no pertenece a ti, y lo dejas, y si es posible lo conviertes en un lenguaje divertido o emocionante, en fin, artístico. Eso es lo que busca el arte. Y especialmente, ya más allá del teatro terapéutico, el arte de la actuación, el arte del teatro, el arte del cine, y esto es la belleza, la belleza que puede aportar el arte del teatro o del cine. No la belleza como bonito, sino la belleza que incluye también lo que rechazamos, que incluye también lo que denominamos feo. La belleza yo la entiendo como algo que abraza la vida, que abraza todas nuestras partes, aquello que tememos mostrar, la belleza que lo abraza, que lo abarca, de alguna manera, bueno, tiene que ver con la compasión, ¿no? Con abrir el corazón y el alma a la compasión. Sí. Déjame hacerte una pregunta, una última pregunta que tenía yo también ahí listada, que tiene que ver un poco con... Me siento muy cercano en este momento, más que al inicio. Qué bueno. Que tiene que ver con algo que, bueno,
que a nosotros aquí en la escuela, particularmente en Argentina, nos convoca, que es el sentido social del trabajo que aprendimos, ¿no? En nuestro caso de Lidia y de Claudio a través de ella. Pero lo social, tengo la impresión que es uno de tus doin o doin o uno de tus dones. Es uno de los elementos que más me convoca y por eso también preguntarte, es un ¿no? don que tú tienes, ¿no? Es un don que tú tienes. No sé, trabajas mucho en eso. Trabajo, sí, me convoca particularmente, ¿no? ¿Qué es lo que haces actualmente en el trabajo social tú? Yo particularmente trabajo con educadores, con madres, padres y con niños campo, también. ¿no? Y con niños, invitando a mirar la infancia desde otro lugar, como buscando esto, el sentido, en este caso, de la pedagogía, en mi caso, ¿no? Pero haces un trabajo de servicio importante, ¿no? Por lo que he oído y por lo que sé, por lo que he visto. Sí. Lo intentamos hacerlo. Pero lo que me preguntaba también es que, bueno, Claudio nos habla esto de cómo los males del mundo son un reflejo de los males del alma, ¿no? El teatro también es un reflejo, bueno, se ha dicho siempre, el teatro es un reflejo de la sociedad, ¿no? Del lugar donde está. Entonces, y bueno, nada, preguntarte un poquito esto, ¿qué lugar tiene el teatro, digamos, en esa búsqueda que también tenía Claudio, ¿no? De algún punto transformar el mundo, cambiar el mundo. Claro. Bueno, esta labor tan grande de transformar el mundo cada vez se nos pone más difícil porque cada vez parece que hay más cosas que atender o que cuidar, pero el teatro yo creo que desde sus orígenes, desde antes de los griegos, ha estado como una oportunidad, como un espacio de expresión, de catarsis, por supuesto que de contar historias y de expresar sentimientos y de expresar a las comunidades primitivas. En los griegos, ese espacio tan fantástico y tan extraordinario de catarsis y de conciencia que, bueno, a veces decimos los teatreros, bueno, eso pasa más, parece que el fútbol junta mucho más gente que un teatro y la gente allí se une o se reúne, pero ya el reunirse, el juntarse en un mismo espacio, el público, con actores que están en vivo y en directo, encarnando una historia y juntos transformarnos o trascender este espacio, este aquí ahora, para en este aquí y ahora estar en un sueño de pasión, como diría Shakespeare, es algo mágico, es algo que ya, si uno está abierto, ya hay algo que alimenta el espíritu, creo yo. Hay algo que no se puede explicar, porque es una experiencia en donde a veces por segundo, a veces durante un rato largo, no están mis pensamientos, mis problemas, mis aspiraciones o la pizza que quiero ir a comer en cuanto termine la representación. Hay algo que uno vacía la mente y está algo, no digo que sea una experiencia meditativa, pero para mí es una forma de meditar, estar trabajando en el teatro, ir al teatro, en cuanto a que me entrego a una experiencia en donde no interviene tanto mi ego o mi yo, donde me vacío y me dejo llenar, sentir, imaginar, pensar, y cuando acaba la representación, pues tal vez ahí, conversando con amigos o con el equipo, con los mismos actores con los que he trabajado, ahí hay un espacio más de reflexión, de conciencia, de traerlo a la realidad, digamos. Pero es una especie de viaje, sin fumarse ningún porro, sin fumar la marihuana, sin tomarse nada. Pero es una especie de viaje o de posibilidad de ir un poquito más allá de esta realidad. Y es un descanso, es un alivio, es también cuando uno reflexiona, tal vez ha aprendido algo o ha visto algo importante, yo creo, para mí, que aporta el teatro. En esa historia, ¿qué pasa que esa gente o esos personajes no son felices? Mira lo mal que lo hacen
o si termina bien o de una manera inteligente, qué bien, mira, ese era el buen camino para encontrar felicidad. O cuando tropezaban con esa piedra ya no hicieron lo mismo, buscaron otro atajo y no hicieron sufrir a ese personaje que hacían sufrir, o a ese pueblo, o a esa sociedad, dependiendo de la historia. Es decir, ¿qué podemos aprender del teatro para ser un poquito más felices? Y creo que el cine o el teatro, si está hecho, bueno, con una calidad artística, puede aportar caminos o inspiración para aliviar un poco el dolor. Y es una posibilidad importante. Y si lo hacemos sobre nuestro propio cuerpo, si lo encarnamos, si hacemos experiencia con el teatro, también, no solo como espectadores, ¿no? Yo creo que es un camino que yo incluiría mucho más en las escuelas. Si yo no hubiese hecho teatro cada día de mi vida en las escuelas, si yo no hubiese tenido a las maestras adoradas que me salvaron la vida, porque me daban la oportunidad, y si no me la daban, yo me la buscaba y aparecía en escena en cada fiesta patria, 25 de mayo, 9 de julio, el Día de la Bandera, el Día del Trabajo, lo que fuera, yo aparecía y irrumpía, y algo inventaba y algo hacía. Tal vez por todo el miedo o la vergüenza que tenía en casa eso lo compensaba, o por lo duro que vivía, vaya a saber por qué o por destino, pero gracias a mis maestras, que ya no está aquí, la querida Toti Carmona, cordobesa, a Aquela Sufiaurre, que es una maestra maravillosa que me captó y que de alguna manera abrazaba el que yo fuera como fuera, digamos. Y en el teatro, de alguna forma o de diferentes formas y maneras, podemos tener la invitación a la conciencia de, mira, si eres de esta manera, ¿cuánto sufres? Mira a los personajes siendo de esta manera, cuánto daño causan. Es un espejo, como diría Shakespeare. Actuar es poner un espejo ante el mundo, ¿no? Y si lo hacemos, si nosotros hacemos teatros, es un espejo ante uno mismo. Pero qué pena pasar por esta vida y no mirarse en el sentido, claro, no narcisista, sino de verse, de ver que lo que vemos es una parte de la realidad, en cierta medida es verdadero y también no lo es, ¿no? No sé. Si no actuamos de diferentes maneras, no podemos funcionar y hay que actuar, ¿no? Y hay que actuar y la madre le tiene que ir a dar el biberón al niño y tiene que actuar. Y tiene que hacerle mimitos o tiene que decirle, bueno, niño, o lo que ella sepa o pueda. Pero actuamos. Bueno, ¿qué digo? Nos vamos. No, gracias por eso. No, quiero primero, gracias por esta última respuesta, es maravillosa. Ya quisiéramos tenerte para el SAT 4, ya que lo has mencionado, el próximo que se haga, no tenemos fecha, pero cuando sea un SAT 4 ya se te invitará, imagino. Esto ya me lo está diciendo ahí por la Lidia, por la cucaracha, como dicen en la televisión. Para mí, trabajar en Argentina o con actores argentinos y con no actores o no actrices argentinas, es decir, contactar, relacionarme con la gente argentina, me hace mucho bien. Para mí es una felicidad enorme cada vez que puedo estar en contacto con el trabajo, tanto mejor, porque es mi pasión. Así que ojalá pueda ser. Yo feliz de si puedo ir. Bueno. Y ahora nosotros tenemos esto que lo mencionamos para el pasar, pero para la gente que está interesada, tenemos un SAT 1 aquí en febrero, pronto, que bueno, es una oportunidad fantástica. No se hace SAT 1 desde, entiendo, hace un par de años atrás, más que nada por la pandemia, así que es una instancia presencial de 10 días, que es una invitación fantástica.
que bueno, se realizarán en este marco de la pandemia, post-pandemia, con todos los protocolos y los cuidados necesarios para poder estar y compartir en presencia, así que están invitados a los quienes quieran indagar un poquito más. Y bueno, ojalá nos encontremos en algún próximo SAT aquí, Juan Carlos. Es un placer recibirte de vuelta en Argentina. Bueno, muy conmovido, muy a gusto, muy feliz de este encuentro. Ojalá que esto de alguna manera a la gente que nos ha escuchado, que nos pueda encontrar en esta grabación, no sé, que esto es una aportación más dentro de las muchas que la vida ofrece, ¿no? Para buscar caminos que nos hagan bien, que tengamos todos un camino hacia, bueno, es un poco pretencioso llamarle la felicidad, pero a ponernos lo mejor posible en estos tiempos tan difíciles en todo el mundo, ¿no? Mis deseos para ti, para toda la Escuela SAT, para Lidia, para todos los que trabajáis ahí en ese hermoso equipo, es que podáis seguir encontrando maneras de sostener el SAT, que es tan valioso para tantos y que ayuda a tanta gente, ¿no? Que tengáis mucha suerte, Germán. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Sabemos que tienes una agenda repleta, pero bueno, ha sido una alegría poder compartir, poder escucharte. Bueno, es aquí, gracias a todos los que nos están siguiendo. Y bueno, siempre cerramos con un pequeño fragmento de Claudio en los créditos que nos invita a seguir pensando y mirándonos. Así que bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Abrazos. Abrazos. Y el autoconocimiento tiene esta dificultad de que uno es alguien. Y para conocerse a uno mismo, uno tiene que hacer una especie de descenso a los infiernos. Es tal como lo pinta Dante. Ni el infierno de Dante ni el purgatorio de Dante son agradables. En el infierno, porque la vivencia predominante es no tener alternativas. Ahí va Dante mirando, describiendo los distintos pecados de la gente que están clasificados por los círculos del infierno, los que tienen una u otra de las pasiones y los pecados tradicionales, y es como que él se compadece de esta gente que no tiene alternativa. El purgatorio, él está limpiando los ecos que en sí mismo, de estos hábitos dejados por los distintos pecados, y es como si llegamos a una época de la vida en que somos dos, uno que está condicionado, que no tiene otra que ser así, y otro que es una conciencia medio libre que contempla la otra mitad, y le duele a uno no tener todavía estas lastras, pero al mismo tiempo está contento porque se siente que va avanzando.